No ha empezado a grabar. Ya. Listo, Felipito. Listo, bueno, muy buenas noches a todos, Dios les bendiga, al igual que el Paz, me uno en esa oración, es un gozo estar juntamente con todos ustedes en este estudio, breve introducción a la neumatología, ¿cierto? Espero que en estas clases que hemos ido llevando, aunque sea breve, pues el Espíritu Santo nos haya mostrado mucho de su carácter, de cómo podemos confiar en Él, y que en esta introducción no solo sea algo como lo que vimos desde la primera clase, ¿cierto? Que no sea solo algo empírico o solo algo para nuestra mente, sino que verdaderamente nos llene y podamos tener esa comunión con el Espíritu Santo que nos ha dado vida y Él es el que nos sostiene en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces ya vamos para nuestra 10ª clase. Gracias de verdad a los que han podido y a los que también han podido de a poquito acompañarnos. Ya son 10 clases de esta breve introducción. Y hoy vamos a ver también, como lo han sido todos, un tema muy interesante. Este tema de milagros en la actualidad, mis hermanos, mis hermanas, es un tema que se ha debatido mucho durante muchos años. Grandes académicos de ciencias bíblicas, grandes teólogos también lo han como tal escrito, no solamente libros, sino también en las revistas teológicas. Pero lo que yo quiero hacer en esta clase hoy es ir a la palabra, mostrar cómo son esos milagros, milagros en la actualidad, y que el Señor nos muestre cuándo verdaderamente es un milagro o no en esta época, ¿cierto? Entonces, pues bueno, vamos a empezar como tal. ¿Qué son los milagros? Cuando nosotros vamos a las páginas de la Biblia, ustedes estarán de acuerdo conmigo, esas páginas están llenas de actos milagrosos de Dios, ¿cierto? Desde el principio en Génesis ya vemos esos milagros. Y los que creemos en la confiabilidad de la Escritura, ciertamente también creemos en milagros. Hoy en día, cuando alguien afirma tal vez haber sido testigo de un milagro, aún nosotros como cristianos tendemos tal vez a tener temor o a no saber si de verdad es un milagro, no sabemos si atribuírselo a Dios. Tal vez pensamos que eso que está diciendo alguien es de una imaginación hiperactiva o es gracias a los avances de la ciencia moderna que estamos entendiendo ciertas cosas. Y eso sucede mucho, tanto afortunada, ya vamos a ver, como desafortunadamente. Nosotros entonces en este siglo XXI nos estamos enfrentando a una paradoja difícil, ¿cierto? Porque por un lado, nosotros en nuestro ser siempre vamos a anhelar señales y prodigios como aquellos que están en la Escritura. Pero a veces también cuando escuchamos acontecimientos dignos de ser llamados milagrosos, tenemos que luchar a veces contra nuestro propio escepticismo. Y ese escepticismo a veces no es culpa totalmente nuestra, porque vivimos en una sociedad cargada de falsos maestros. Recordemos que hasta la palabra nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, entonces está bien tener cierto discernimiento, pero también a veces es doloroso ver que nosotros como cristianos nos cuesta a veces ver cuando verdaderamente Dios hace un milagro. Entonces la pregunta es, ¿ha dejado Dios, ha dejado nuestro Señor de trabajar en el mundo de la manera que lo hizo en los tiempos bíblicos? Pues bueno, es que hay lo que estamos diciendo, hay muchos falsos puntos de vista de los milagros en la actualidad, ¿cierto? Algunas personas también creen que Dios creó el mundo como un reloj, que solo necesitaba, así como los relojes antiguos, no sé si ustedes se acuerdan, que le dieran cuerda, que le diera vueltas, y que Él hizo eso con el mundo y lo dejó funcionando solo, de acuerdo a ese conjunto de leyes naturales que la ciencia nos ha mostrado que vivimos bajo esas leyes. Y en este punto de vista, entonces, Dios no suele intervenir en el mundo. Y los milagros son esos momentos en los que Él elige interrumpir las leyes de la naturaleza. Pero este punto de vista deja fuera cualquier sostenimiento ordinario y providencial del orden creado. Entonces nosotros no creemos que haya sido así, nosotros no creemos que Dios simplemente dejó el mundo andando, viene un día para otro, hace algo y se vuelve a ir. No, nuestro Dios es un Dios presente, un Dios inmanente. Porque cuando nosotros entendemos que hay un orden providencial, que hay un orden también ordinario y un orden milagroso, entendemos que Dios actúa en la creación. Y esa es una enseñanza bíblica. Él sigue actuando a día de hoy. ¿Qué sucede? Que también en lo que vivimos día a día y en lo que se enseña desafortunadamente a veces, hay unos puntos de vista erróneos de lo que es un milagro.
Hay muchos falsos puntos de vista de los milagros en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Nos toca mirar en la palabra, ver esos milagros, ver por qué sucedieron, cuál era el fin de ese milagro y ver por qué hoy tal vez ese milagro no sucede de la misma manera, ¿cierto? Igualmente, ya vimos que hay leyes naturales, que Dios no puso el mundo como un reloj y se fue, que es lo que estábamos colocando de ejemplo, sino que Él asume en la creación un papel que interactúa con su creación. Entonces, el primer punto equivocado de los milagros es el que acabamos de notar, ¿vale? Decir que el Señor dejó el mundo con sus leyes naturales, que nos dejó abandonados, solo viene de vez en cuando y cuando viene, eso es un milagro. No es así, porque sabemos que Dios actúa de manera ordinaria, providencial y milagrosa en el día a día. Un segundo punto de vista equivocado que podemos también decir de los milagros es cuando se trata de sacar cualquier acción divina fuera del mundo, pero de una manera diferente. Me explico. Esta perspectiva sugiere que en realidad no hay tales cosas como milagros, ya que por definición, ¿qué es un milagro? Que lo veremos más a fondo ahorita en unos minutos. Un milagro es algo que viola las leyes de la naturaleza, que las sobrepasa. Y entonces hay personas que dicen que como no tenemos una comprensión exhaustiva de las leyes de la naturaleza, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que cualquier milagro violó o sobrepasó esa ley de la naturaleza? Y es extraño que una posición, irónicamente muchos de los que apoyan esta posición admiten que algunas de las cosas que suceden en el mundo que superan nuestra comprensión son esos misterios de la ciencia. Entonces es interesante ver que aquellos que no creen en milagros, que en su mayoría tal vez solo creen en el cientificismo, que es la manera de decir que creen que la ciencia tiene la respuesta de todo, dicen no, un milagro no es posible, simplemente que la ciencia aún no sabe cómo explicarlo, pero aún ellos se le atribuyen esos misterios a la ciencia, entonces también están teniendo fe a su manera, porque ellos tampoco saben cómo se está desarrollando ese acto o eso que está sucediendo, ¿cierto? Pero bueno, nosotros decimos, listo, son científicos, recordemos, aquí quiero hacer un punto, hay científicos cristianos, entonces a los que me voy a referir son todos aquellos ateos que ven los milagros como algo no posible. Esas personas de ciencia, es normal tal vez decirlo y no nos debería preocupar. Nosotros decimos, listo, ellos son científicos, aún no han ido a la palabra, no han visto con fe lo que es capaz de hacer Jesús, lo que es capaz de hacer Dios, vale, vamos a orar por ellos. Pero es que en este segundo punto de vista, de que hay personas que dicen, no es un milagro, solo que la ciencia aún no es capaz de explicarlo, desafortunadamente eso se está colocando y teniendo cada vez más fuerza en el mundo creyente. Yo he escuchado muchos maestros que han dicho que los milagros que hacía el Señor Jesús no eran milagros en sí mismos, solo que eran ciertas cosas que sucedían que en su tiempo no eran capaces de explicarse. Entonces se le atribuía el llamado milagro, pero que hoy gracias a la ciencia ya no es un milagro. Pero yo me explico a día de hoy cómo explican la resurrección, colocando un ejemplo que gracias a Dios Dios ha levantado grandes maestros que explican la resurrección de Cristo desde una manera histórica tremenda. Entonces, ¿cómo ellos debaten eso con la fe? Nosotros debemos confiar en la palabra que si Dios es capaz de levantar a los muertos y darles vida, ¿cómo no va a ser capaz de hacer cualquier otra cosa, cierto? Entonces yo entiendo que a veces la palabra va a utilizar simbolismos, eso lo entendemos, que maneja diferentes lenguajes, pero cuando nosotros hacemos un estudio sintáctico, hacemos un estudio exegético y nos damos cuenta que está hablando literalmente de un milagro, debemos tener fe en que el Señor Jesús o Dios en el Antiguo Testamento, Dios Padre, está haciendo ese milagro. Y no solo que los que estaban escribiendo eso en ese momento estaban viendo algo que la ciencia aún no explicaba, ¿cierto? Entonces ese es un visto erróneo de los milagros. El primero ya lo vimos, que es pensar que Dios nos dejó abandonados y cuando viene de vez en cuando es que produce ese milagro, porque Él siempre está con nosotros, está en su creación.
Y el segundo punto que estamos viendo es de aquellos que dicen, no, esos milagros de la Biblia son simplemente cosas que a día de hoy ya se pueden explicar, y si aún no se pueden explicar con la ciencia, algún día se podrán explicar, pero no son milagros. Ese también es un punto erróneo, porque la palabra nos muestra que Dios va más allá de las leyes naturales que Él ha puesto para este mundo. Recordemos que Él es un ser que va más allá de su creación. Por eso es lo que nosotros conocemos como la causa incausada. Dios no tiene causa. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, si Dios no tiene causa, ¿quién creó a Dios? Bueno, eso es otro debate, pero a lo que yo voy es darles un ejemplo. Si ustedes crean un muñeco de plastilina, ustedes van a estar atados a las leyes que tiene ese muñequito de plastilina para moverse o para actuar. No, porque ustedes son más grandes que ese muñeco de plastilina. Así es Dios. Dios no está atado a las leyes naturales que Él colocó para nosotros. Por eso Él puede ir más allá de esas leyes, y es a lo que nosotros podemos llamarle en ciertos momentos o ocasiones milagro, porque no tenemos otra explicación que atribuírselo a nuestro Señor. Esta parte de que la ciencia bueno, la ciencia y algunos creyentes ven como que la ciencia aún no ha descubierto algo y por eso se le atribuye a Dios, es algo que lleva muchos años. Es algo que hasta ahorita está empezando a entrar con mucha fuerza en los círculos religiosos, círculos de creyentes, pero lleva muchos años. No sé si ustedes también han escuchado de una perspectiva que se llama el Dios de los espacios, también se le conoce como el Dios de los huecos o el Dios de las brechas. Básicamente, este punto de vista que se utiliza mucho también en lo que tal vez es parte filosófica, pero no de la que va conectada a la religión, y parte científica, es simplemente cuando se le atribuye cualquier cosa que no entendemos en la actualidad al poder milagroso de Dios, en lugar de explicar ese acontecimiento extraordinario por la mera ciencia, por la ciencia en sí misma. Entonces, esa perspectiva que ahora quieren también colocarnos del Dios de los huecos, del Dios de la brecha, simplemente está tratando de reconciliar también lo científico con lo que ellos consideran que está sucediendo, no con la existencia o la acción divina de un ser que va más allá de todo lo creado. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que la ciencia dice, no, pues si nosotros avanzamos, los vacíos que tenemos se van a volver más pequeños, pero no ha sido así. A medida que el conocimiento científico crece y las lagunas en nuestro conocimiento tal vez se reducen en algunas áreas, otras áreas van apareciendo. Entonces ese Dios que llena esos espacios para, según ellos, va a tener que irse achicando en algunas áreas, pero creciendo en otras. Entonces también vemos que la ciencia, aunque trate de colocar eso, decir, no, usted cree en Dios porque hay unos espacios que usted no comprende, no, eso no es una respuesta lógica en un sentido, porque hay muchas cosas que no comprendemos, pero si suceden, suceden. Hay una prueba de que sucedieron, entonces no importa el vacío, porque al igual que ellos no se puede comprobar fácilmente, pero si sucedió y sucede como la palabra nos lo muestra, podemos estar tranquilos de que es nuestro Dios quien gobierna todo lo que está sucediendo. Algunos cristianos, mis hermanos y hermanas, están tan preocupados de que el secularismo, de que el mundo actual, el ambiente en el que estamos viviendo no tiene lugar para Dios, que compensan en exceso y llaman a todo lo extraordinario que ellos ven o consideran que es extraordinario un milagro. Pero hay que tener algo en cuenta. Cuando todo es un milagro, nada es un milagro. Entonces nosotros debemos hacer esa división entre lo que es verdaderamente un milagro y lo que no es. ¿Y cuáles son tal vez esas acciones en el mundo que tal vez sin querer podríamos llamarle milagro de lo hermoso, de lo maravilloso que es? Es la providencia. Entonces vamos a ver un poco de cuáles son las diferencias entre esos milagros y entre esa providencia divina del Señor que nos cuida, que nos sostiene también día a día. Una de nuestras creencias cristianas más básicas cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana es que vemos a Dios como, ¿qué? Como el creador, lo vemos también como ese sustentador y redentor de toda la vida en el universo, ¿cierto? En las primeras clases veíamos cómo desde Génesis Él crea, coloca un orden y sustenta su creación.
Entonces eso es algo que nosotros entendemos o queremos entender cada vez más y es en una verdad que descansamos. Él actúa sobre su creación y a través de lo que Él ha creado. Entonces, en cierto sentido, si lo vemos así de esa manera, toda la Biblia es un relato de un milagro tras otro, del continuo trabajo especial de Dios en la creación para redimir y restaurar el pueblo del Señor. Sobre este tema, entonces, ¿qué podemos decir? La providencia es todo aquello por lo cual Dios sostiene su creación, por el cual sostiene para que se cumpla su propósito divino y a veces como es de una manera que también nosotros no estamos acostumbrados, lo podemos ver como un milagro. Lo importante aquí es tanto que la providencia como los milagros son muy, muy importantes de reconocer y que están siempre bajo la mano del Señor. Sobre este punto de la providencia, yo quiero leerles lo que los teólogos de Westminster en el siglo XVII escribieron y creo que tienen todo el sentido. Ellos dijeron, Dios, el gran creador de todo, no hay nada que no haya creado Dios, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas desde la más grande hasta la más pequeña por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. ¿Qué es lo que ellos nos están diciendo entonces en estas palabras? Que el Señor, aunque a veces nosotros no veamos todo como un milagro, sí hay una providencia perfecta en todo momento. Desde que Él crea el mundo ya está en providencia, porque ¿qué es la providencia? Es lo que nos sostiene. Aquellas cosas que Él hace para poder gobernar, pero también cuidar de las criaturas. Y todo lo hace para la alabanza de esa sabiduría, poder, bondad y misericordia, que son esos atributos del Señor, ¿cierto? Entonces tal vez hoy no vemos tantos milagros como los que veíamos en las primeras páginas del Antiguo Testamento hace 3.000, 4.000 años, que ya vamos a ver por qué también fue así, pero podemos estar seguros de algo. La mano de Dios sigue activa el día de hoy. Su protección sigue vigente y su providencia está siempre en nosotros. No sé si ustedes han escuchado a veces que también puede ser como una clase de milagro, yo lo entiendo, que hay personas que de verdad no tienen qué comer o con qué pagar algo y de un momento a otro Dios envía a alguien, Dios hace algo y llega ese dinero o llega esa ayuda, llamémoslo milagro o providencia, nos damos cuenta que Dios no ha dejado atrás la creación, como muchos están diciendo que dicen, es que Dios creó esto y se fue. No. Dios actúa y siempre está por el cuidado de sus criaturas, el cuidado de su creación y con sobre todo la providencia en los que son sus hijos. ¿Quiénes somos los hijos, el pueblo? Aquellos que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y pertenecemos a su pueblo por la sangre del Señor Jesús. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. La providencia también es algo que nosotros debemos agradecer. Cada vez que tú te levantas, cada vez que tú puedes respirar, cada vez que tú puedes tener un alimento en tu mesa, esa providencia nos debe llenar nuestra boca, nuestro corazón de alabanza y agradecimiento. Yo he visto desafortunadamente, no ahorita este año, pero años pasados, muchos creyentes que solo porque tal vez no habían tenido sueños con Dios o porque no habían sentido, algunos dicen, la voz audible de Dios, entonces se sentían tristes como si Dios no les cuidara, pero Dios nos cuida día a día, no olvidemos todo lo que Él hace. Si nosotros tomáramos un papel y un esfero y pusiéramos a escribir todo lo que en el día a día, cómo Dios nos cuida, eso nos ayudaría a comprender esa providencia maravillosa que Él tiene sobre nosotros. Entonces, que la providencia sea algo que nosotros apreciamos y siempre agradezcamos. Y seguimos. Entonces, ya sabiendo que es esa providencia que Dios ha tenido desde la creación del mundo, acompañada de esas obras sobrenaturales que nosotros también conocemos como milagros, porque no entendemos cómo funcionan según las leyes. Entonces, ¿qué es un milagro? ¿Y cómo es un milagro distinguible de esa acción divina regular de la que estamos hablando, cierto?
¿cómo nosotros entonces podemos mantener una comprensión sólida de la divina providencia general que hemos hablado y la intervención divina especial en los milagros? Con el fin de entender los milagros correctamente, nosotros los cristianos debemos dar cuenta de la sustentadora providencia diaria de Dios. Es lo que hemos hablado. Vamos a comprender esa providencia diaria y eso también nos va a ayudar a comprender o a ver de una manera más clara cuándo es un milagro. Según el teólogo sistemático Wayne Grudem, en su teología sistemática, quiero leérselos a ustedes, él dice esto sobre un milagro, nos va a ayudar mucho a comprender esto a fondo. Wayne dice, un milagro es un tipo menos común de la actividad de Dios en el que despierta asombro y admiración de la gente y da testimonio de sí mismo. Y otro autor que se llama Michael Horton dice, a diferencia de la providencia ordinaria de Dios, su milagrosa intervención implica una suspensión o alteración de las leyes y procesos naturales en circunstancias particulares. Antes de ver a fondo estas dos definiciones, quiero que veamos algo que está diciendo tanto Grudem como Horton. Los dos están indicando que, y los milagros, la definición que están dando, presuponen que Dios ya está involucrado en la creación continuamente. Entonces, todos nosotros los creyentes debemos estar convencidos de que Dios está involucrado, ¿cierto? Está involucrado en la creación. Y entonces, sí, ya teniendo eso en cuenta y teniéndolo claro, Grudem dice que un milagro es un tipo menos común de actividad, o sea, que se presenta menos que lo que se presenta su providencia, ¿cierto? Y Horton dice que esa milagrosa intervención implica una suspensión o alteración de las leyes y procesos naturales en circunstancias particulares. Entonces, ¿qué es ese milagro? Es cuando esa acción que sucede, cuando ese evento repentino pasa, que no podemos explicar con las leyes sobrenaturales, que ni la ciencia médica ni la ciencia científica sabe cómo sucedió, se presenta en un momento particular en nuestras vidas o en la vida de una comunidad y sucede algo que no se puede explicar. Es ese tipo menos común de actividad de Dios, que también es para la alabanza de su gloria y con un objetivo en común según lo que esté sucediendo en ese momento, ¿vale? Entonces yo creo que ya con eso estamos empezando a hilar mucho mejor lo que es un milagro. Cuando, es que ¿cómo sucedió esto? No, esto va contra las leyes de cómo se sana cierta parte del cuerpo, o esto va contra la ley científica de esto y lo otro, pero sucedió, podemos decir, ¿cierto? Sucedió, ¿cierto? Sí, sucedió. Entonces ahí ya podemos decir, esto es un milagro, porque es menos común en la actividad de Dios. Sí, Dios nos cuida, nos provee, nos tiene en su providencia, pero esa determinada actividad que puede suceder en nuestras vidas o en la vida de cualquiera, rompe lo que nosotros conocemos como leyes y va más allá de nuestro entendimiento y no nos queda más que agradecerle porque también estamos siendo testigos de ese milagro del Señor, ¿cierto? Entonces, para también completar esta idea, Dios está involucrado en el mundo, eso lo tenemos claro a través de algo más que milagros. Incluso los procesos naturales, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pueden atribuirse a la intervención divina, ¿cierto? Y quiero citar nuevamente a Horton, porque Michael Horton es un teólogo que tiene unos libros muy interesantes sobre este tema, y él decía lo siguiente en uno de sus escritos: cuando una quemadura se cura, es Dios el que sana a través de los procesos naturales con los que ha dotado ricamente y con tanto cuidado le atiende. Entonces, para Horton, un milagro es algo que no se puede explicar, sí, pero también para Horton, Dios sana a través de lo que nosotros tal vez podemos considerar un proceso natural o algo natural en nuestra vida diaria. Entonces, todo lo que sucede, si es creado por Dios, si es sustentado por Dios, debemos darle gracias ¿a quién? A Dios. Que desafortunadamente el pecado ha traído problemas, que desde Génesis se nos dice que ya todo va a tener espinas y cardos y todo va a ser más complicado, sí, pero aún en medio del pecado, Dios coloca
es exacto, una sanación en nuestros cuerpos. A veces nos cortamos y nuestro cuerpo se sana a sí mismo, ¿cierto? Sí, a veces es tan profundo que necesitamos que nos te cojan puntos y demás, pero el cuerpo es tan maravilloso que se cura a sí mismo, que se renueva a sí mismo en ese sentido. Entonces Horton dice, ojo, sí, los milagros son increíbles, pero nunca olvidemos que Dios también sana o actúa a través de esos procesos naturales con los que Él ha dotado a su creación. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios providencialmente guía, porque Él es el que nos guía providencialmente nuestra vida y la sostiene, entonces vamos a empezar a ver algo que tal vez nos pase como cristianos, y yo anhelo que nos pase en la mayoría de situaciones. Y es que cuando nosotros, quiero volver a repetirlo, cuando nosotros entendemos que Dios providencialmente guía y sostiene nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, la distinción entonces entre lo natural y lo sobrenatural se empieza a desvanecer, porque vamos a entender que Dios actúa y lo importante y lo maravilloso es que actúa para nuestro bien. Entonces esa barrera que a veces nos queremos colocar y que a veces deprime a las personas, porque yo he visto personas, ay, no, es que el Señor a mí no ha hecho milagros en mí. Sí, sí ha cuidado de ti, sí ha tenido providencia en tu vida cotidiana. Entonces esa barrera entre natural y sobrenatural se empieza a desvanecer, comprendiendo que sea como sea que actúe Dios, nos está cuidando. Sea por una operación con unos cirujanos que Él coge, él le ha dado ese don a esas personas para la operación, o sea porque le sanó automáticamente, en las dos está Dios. Entonces esa barrera se empieza a desvanecer. Y Horton sobre esto explica, estar decepcionados al no ver milagros, y él pone entre corcheas, entre comillas, perdón, el estar decepcionados al no ver milagros, y entre comillas, como en la Biblia, en nuestra propia vida, es no comprender el significado del cuidado providencial de Dios sobre la creación. Si nosotros nos decepcionamos, lo que está diciendo Horton, al no ver milagros como en la Biblia, entonces no hemos entendido ese significado y esa maravillosa verdad del cuidado providencial de Dios sobre nosotros, sobre la creación. Y él sigue diciendo, no solo cuando Dios interviene extraordinariamente, suspendiendo su orden natural, pero en su diseño y fidelidad a ese orden, tenemos motivos para dar gracias. Entonces él está diciendo, no solo cuando Dios interviene de una manera que no entendamos cómo fue más allá de las leyes naturales, cómo violó esta ley de la termodinámica, química, ciencias, de salud de nuestro cuerpo humano, no. Es gracias a ese diseño y fidelidad y a ese orden también que Él ha puesto en el mundo por el cual nos cuida, que tenemos motivos para dar gracias, ¿cierto? Eso es una verdad que tiene que llenar nuestro corazón. Desde lo más básico, que tal vez es básico, pero es una maravillosa verdad que podemos respirar, que lo decíamos ahorita, que podemos, a veces nuestro cuerpo se sana y se cuida a sí mismo, esas defensas que toma, hasta ver también cómo en la naturaleza el Señor también tiene un orden, cómo cuida de su creación, es algo que nos tiene a nosotros que llenar, nos tiene que llenar mucho, mucho de alegría, ¿cierto? También de ese gozo. Entonces, si nosotros experimentamos el poder de Dios de una manera obviamente milagrosa, porque hay maneras obvias, yo he visto y he escuchado, claro, una curación milagrosa, algo que no tiene explicación en la vida de alguien, o también si experimentamos su guía providencial, como también lo hemos dado ejemplo, en las manos de un cirujano, debemos estar agradecidos porque Dios está igualmente cerca de nosotros, en tanto con ese cirujano que le ha brindado ese don, como también si hubo una curación milagrosa en determinado momento. Si Dios, como por alguna causa, quitó tal vez un problema emocional, o si tal vez nuestro pastor y demás nos llevó a comprender lo que necesitábamos, Dios siempre está actuando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un milagro? Ya lo tenemos claro. Pero entonces ahora nuestro corazón tiene que estar enfocado en no solo agradecer cuando pase o buscar ese milagro, sino estar agradecidos de esa providencia que Dios tiene para con nosotros. Que nos levantamos
podemos respirar, podemos alimentarnos y decir gracias, Señor, porque aún en medio de todo lo que sucede, tu mano me cuida. Y como diría el Salmo 23, tu vara y tu callado me guían, ¿cierto? Y como dice en Hechos 17, 27, 28, Pablo dice una frase muy bonita y es que en él vivimos, nos movemos y somos. Se puede decir, resumir lo que él está enseñando en ese versículo de Hechos. En él vivimos, sí, porque él nos crea y él nos sustenta. En él nos movemos, claro, porque él nos ha dado este camino, él nos ha dado las obras de antemano, como dice su palabra, para poder hacerlas. Y en Él somos, claro, porque somos su creación, somos hechos a imagen y semejanza de Dios y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y gracias a la obra del Hijo. Entonces, en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios somos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver hoy en día. Los milagros al día de hoy siguen vigentes, claro, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros también vemos a un Dios en la providencia. Y esa es la reflexión que quiero separar en cuatro puntos para que nos llevemos eso a nuestro corazón hoy. La primera es, ¿los milagros siguen a día de hoy? La respuesta es sí. Sí, mis hermanos, mis hermanas. Tal vez ustedes han mirado, han sido testigos o a ustedes les ha sucedido algo que no pueden explicar con la ciencia, que no pueden explicar con todo lo que ha avanzado el conocimiento humano, pero siempre va a ser bajo la voluntad de Dios. No es como nosotros queremos que Dios se nos presente, no es como nosotros en ese momento queremos que pase, en el determinado momento que querramos, no. Los milagros siguen activos a día de hoy, pero es bajo la voluntad de Dios. Dios sigue actuando de manera sobrenatural, claro, pero lo más importante acá es que Dios también actúa de manera a lo que nosotros podemos llamar natural. ¿Y cómo lo hemos dicho y cómo sabemos que se llama esa manera? La providencia, ¿cierto? Entonces, el primer punto de reflexión es sí, los milagros siguen activos, pero es bajo su voluntad, cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere y al que Él quiere. Y Él tendrá un propósito para que eso suceda así y no de otra manera. Pero un segundo punto también muy importante que hemos venido hablándolo es que la providencia de Dios sigue día a día también y nos cuida día a día. Entonces nosotros debemos estar agradecidos por esa providencia, que aún en medio de las dificultades Él sigue guiándonos, sigue siendo ese buen pastor, que tal vez no sucede algo sobrenatural o que rompe las leyes, pero aún así en su mano nos cuida por medio de las personas que tenemos cerca. Por esas oraciones de aquellos que oran por nosotros, también Él las hace activas, que aún en medio del dolor o de la enfermedad, Él nos cuida de maneras que a veces nos cueste trabajo entender. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a ver esa providencia, ¿vale? Que nos ayude a no ser desagradecidos, porque hasta aquí nos ha traído hoy el Señor. Y debemos de verdad verlo como un gozo y una maravilla, donde solo Dios se lleva toda la gloria. Porque esa es la providencia. La providencia es que todo lo que tú eres y todo lo que yo soy, Él lo permite, pero Él es el que ha puesto eso para que nosotros lo desarrollemos. Entonces, en primer lugar, debemos estar agradecidos con Él, ¿cierto? No enorgullecernos. El cirujano que tal vez se enorgullece de lo que hace, no se ha dado cuenta que ese don con el cual Él opera, se lo ha dado Dios. Y esa paciencia, ese equilibrio, ese conocimiento del cuerpo humano, ha sido porque Dios en su providencia le ha mostrado al ser humano cómo es el cuerpo humano y cómo se puede sanar. Entonces nosotros sí, siendo cristianos y entendiendo esto, le damos toda la gloria a Dios en los milagros y también en la providencia, ¿cierto? Eso es algo muy, muy bonito que podemos aprender. Entonces, tercera reflexión. Los milagros son señales que pasaron de una manera extraordinaria, tal vez para algunos en la palabra, y muchos se pueden estar preguntando, pero ¿por qué ya no suceden igual? ¿Por qué el mar ya no se abre? ¿Por qué ya no se convierten las varas en serpientes y cosas así, cierto? Es porque todo eso tenía un objetivo en su tiempo. Cuando nosotros leemos la palabra y vemos las señales que Dios hacía y que el Señor Jesús hacía, tenían un
objetivo específico, que a día de hoy ya ese objetivo no se encuentra y no se necesita entonces esa acción que todo el mundo lo mire. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que puede pasar esto? Yo quiero respondérselos porque tenemos la completa revelación de nuestro Dios en el testimonio de la Biblia y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos, yo les quiero dar un ejemplo, el libro de Juan. Juan es un apóstol que es muy reservado con los milagros. Él escoge siete y las llama señales. Y él dice que esas 7 señales y todo su libro, ¿para qué están? Para dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todas las señales que hizo Jesús, según Juan, fueron ¿para qué? Para respaldar el ministerio de que él era el Mesías y que las personas que aún no tenían la palabra y no comprendían tal vez las profecías del Antiguo Testamento, confiaran en que él era ese Mesías que estaba profetizado y que había de venir. Y es por eso que cuando ya Juan muere, cuando ya el canon de la Biblia se cierra, del Nuevo Testamento se cierra, y ya tenemos la completa revelación de Jesucristo en nuestras manos, es que ya no se necesitan milagros de ese nivel, por decirlo así, porque ya tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos en su palabra. Entonces sí, va a haber milagros personales en los cuales Dios cuida de nuestra salud, de nuestra salud mental, de nuestros problemas económicos, pero ya no van a ser milagros de separar el mar en dos o de convertir el agua en vino, porque esos milagros tenían un objetivo, y ese objetivo específico era o esperar o dar señal o también respaldar, ya cuando Él vino a la tierra, el testimonio de la máxima revelación de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera, por favor, si alguien tiene a la mano la palabra, me ayude, por favor, leyendo Hebreos 1:1. Ya les digo si también el versículo 2, pero por ahora leamos el 1 y el 2, por favor. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Acá. Hebreos, ¿qué? Perdón, ya está. Hebreos 1 y versículos 1 y 2, por favor. Sí, señor. Listo. Listo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Muchas gracias, Misuni. Exactamente. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Está diciendo, Dios habló muchas veces, ¿cierto? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces él está diciéndole a los recipientes de esta carta, que eran los judíos, y a nosotros a día de hoy, ojo, Dios habló de muchas maneras porque eran señales que eran requeridas en ese momento, pero en estos postreros días, los postreros días son desde que Cristo vino, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es interesante dos cosas en el griego. La primera es que cuando el versículo 2 dice en estos postreros días, la palabra que se utiliza para postreros es escatos. Tal vez los que han estudiado teología sistemática eran, uy, escatos, eso me suena. Sí, de ahí viene escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio del fin de los tiempos, del final de las cosas. Entonces, escatos significa lo último o la revelación final en un sentido. Entonces, cuando Hebreo nos está diciendo en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, está diciendo en este fin, nos ha hablado por la revelación máxima, el Hijo. Entonces, eso es por lo cual ya no necesitamos lo que se requirió en ese momento para los que estaban escuchando tal vez el mensaje de Jesús y esas señales, porque nosotros ya tenemos la revelación postrera, la revelación final, el escatos del Padre, que es ¿quién? El Hijo. Y Él nos habla por el Hijo, dice la traducción al español. Hay la mayoría de teólogos que saben mucho griego y de biblistas consideran que también se puede traducir como Él nos habla
por hijo, porque en el griego no existen tantas conexiones como en el español. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros aprendemos un idioma, nosotros nos decimos, uy, no, usted nos está hablando por el inglés, ¿cierto? No, ¿cómo decimos? Usted nos está hablando inglés, porque inglés es el lenguaje. Pero entonces, cuando nosotros sabemos que nos ha hablado por el Hijo en español, pero sabemos que el lenguaje es el Hijo, ¿cómo lo podemos leer? En estos postreros días nos ha hablado por Hijo, o nos ha hablado Hijo. O sea que Dios nos habla en su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de Dios Padre? El Hijo. El Hijo es el lenguaje de Dios Padre. Todo lo que nosotros necesitábamos saber para poder conocerle, lo sabemos por medio del Hijo, por medio de sus obras que nosotros somos salvos, por medio de su vida es que nosotros hemos sido justificados y se nos ha imputado esa justicia. Entonces, esa es la diferencia, mis hermanos. Cuando sucedieron las señales que Jesús hacía, eran para el propósito de que las personas vieran que Él era el Mesías en la tierra, porque ellos no tenían la revelación que tenemos a día de hoy. Pero ahora que tenemos la palabra completa, que el Padre nos ha mostrado que el Hijo es el lenguaje que Él quiere mostrarnos, ya no es el lenguaje sobrenatural de abrir el mar, sino es en el Hijo que están todas las cosas y que todo ha sido por medio de Él y para Él, podemos estar tranquilos de que Él nos cuida en su providencia y que habrá milagros si Él lo permite, si lo desea, pero van a ser personales para edificación o para testimonio, según Él lo requiera, ya sea de una persona o comunidad, pero ya no es necesario a la escala de antes, porque antes todo era en sombras, ¿cierto? Dice Pablo, pero nosotros ya no vemos en sombras, ahora vemos la verdad y el agua cristalina nos muestra de quién eran esas sombras, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la razón de por qué esos milagros sucedieron como sucedieron, qué es lo que estaban realizando en ese momento y por qué a día de hoy tenemos, yo creo que el mayor milagro que podemos colocar después de la salvación de nuestro Señor Jesús y es la palabra de Dios. Hay algo en la teología que se conoce como la preservación de la Escritura, la doctrina de la preservación. Y eso nosotros tenemos que verlo como un milagro, que más de 2000 años, con tantos ataques, la palabra de Dios siga vigente, siga llevándose a todo el mundo, siendo traducida y el mundo conociéndola, es esa providencia y esa voluntad de Dios que quiere que su máximo lenguaje, que es el Hijo, se conozca para que todos lleguen al conocimiento salvífico del Cordero que dio la vida en rescate por muchos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, no demos por poco la providencia de Dios en sí misma. Desde nuestro punto de vista humano, la vamos a ver como un milagro porque no entendemos esa providencia. Porque sin merecer nada, Dios nos los ha dado todo. Nos ha dado vida eterna por medio del Hijo y cuidado providencial por siempre y para siempre. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿vale? Mis hermanos, mis hermanas, espero se haya entendido. Lo resumo básicamente en solo 2 frases. ¿Los milagros siguen? Sí, pero es bajo la voluntad de Dios. Y gracias a que tenemos la máxima revelación, podemos estar tranquilos de que por que el Padre nos habla en Hijo, que es el lenguaje del Padre, nos cuida y nos ha dado vida eterna y podremos vivir juntamente con Él. Y mientras llegue ese momento, Él nos cuida por su providencia. Entonces, seamos agradecidos, busquémosle cada día más y pidámosle que nos permita conocerle cada día más ese lenguaje hermoso, ese lenguaje del Hijo, ese lenguaje final, ese lenguaje escatós que está hablando el Padre en estos postreros días. El Hijo, a quien ha puesto como, ¿qué dice Hebreos? Lo ha puesto como heredero y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, que Dios nos guíe y nos cuide y siempre reconozcamos que todo lo que somos es por Él y para Él. Entonces, muchas gracias. La próxima clase ya continuamos, creo que con la clase final. Y no sé si alguno tenga una inquietud, alguna reflexión, algo que decir. Y si no, pues hacemos una breve oración. Y muchas gracias a todos por acompañarnos.